Algunas historias no desaparecieron por completo. Fueron enterradas, silenciadas, preservadas solo porque nadie supo qué hacer con ellas. Entre esos fragmentos prohibidos está el relato encontrado en el desierto del Alto Egipto, un manuscrito guardado durante casi 2000 años, que describe una visión que nunca debería haber sido revelada. El origen de la ruptura, el descenso de la sabiduría y el motivo por el cual la luz parece dormir dentro del ser humano. El texto afirma que esta fractura no comenzó con la rebeldía del hombre, sino mucho antes, cuando un gesto solitario abrió espacio para que surgiera un mundo imperfecto. Allí nació un artesano que moldeó la creación sin comprender su propia fuente, rodeado por fuerzas que imitaban autoridad y sostenían un orden construido sobre la ausencia, no sobre el origen. Y mientras ese mundo tomaba forma, otra presencia descendía en silencio. No para destruir lo que había sido hecho, sino para restaurarlo desde dentro. Así fue como una chispa quedó oculta en el alma humana, no como adorno espiritual, sino como memoria, la única capaz de atravesar el olvido que el mundo intenta imponer. Nada en este manuscrito suena a castigo. Todo apunta a proceso, travesía, reconducción. La caída, al contrario de lo que siempre se creyó, quizá nunca fue caída, sino tránsito. ¿Por qué se ocultó esta historia? ¿Por qué permaneció en silencio durante tantos siglos? ¿Y qué revela sobre la luz que insiste en respirar incluso en las profundidades de la materia? Las páginas encontradas en el desierto no explican el misterio, solo lo reabren y conducen a quien las lee hasta el umbral de una revelación que llevaba mucho tiempo esperando. Es por esa puerta que comenzamos a caminar, una puerta antigua que vuelve a abrirse aquí, en el Valle de la Redención. El desierto siempre ha sido el guardián de los secretos que el mundo intentó olvidar. Sus dunas se mueven como cortinas, cubriendo y descubriendo fragmentos de historias que no deberían volver a la superficie. Sin embargo, en ciertos momentos, el silencio del desierto falla, y aquello que debería permanecer enterrado regresa con la fuerza de un recuerdo que se niega a morir. Así ocurrió en el Alto Egipto, cuando un jarro de barro se quebró y reveló páginas demasiado intactas para el abandono en que fueron encontradas, como si el tiempo hubiera sido impedido de tocarlas. A primera vista, no había nada extraordinario. Eran hojas amarillentas, frágiles, escritas por manos anónimas, pero su contenido no parecía pertenecer al mismo mundo que las había guardado. No eran relatos de reyes, ni parábolas morales. Eran ecos de una reconstrucción de la realidad, una narrativa que sugería que el mundo, en su forma actual, no nació pleno, ni equilibrado, ni alineado con su verdadera fuente. Habría surgido del gesto solitario de una conciencia que, al actuar por sí misma, abrió una fisura entre lo que debería haber sido y lo que terminó siendo. Esa idea, por sí sola, colocaba el manuscrito en territorio prohibido. No retrataba al ser humano como responsable de la ruptura primordial. No hablaba de falla humana ni de rebeldía ancestral. Hablaba de una incompletitud que antecedía a la propia humanidad. Un desequilibrio que dio origen a un mundo funcional, pero espiritualmente fracturado. Un mundo que imitaba su origen sin comprenderlo. Un mundo que no emergió de la plenitud, sino de la ausencia. El manuscrito afirmaba que, frente a esa ruptura, una sabiduría más antigua descendió hacia la creación, no para deshacerla, sino para restaurarla desde dentro. Y aquí el texto se volvía perturbador. Esa restauración no ocurrió en las estructuras del cosmos,
sino en la propia conciencia humana. La humanidad habría recibido un fragmento silencioso de esa sabiduría, una semilla interior, oculta tan profundamente que ninguna fuerza externa podría arrancarla. El ser humano, según el manuscrito, no nació condenado, nació necesario. Llevaba dentro de sí la única respuesta capaz de realinear aquello que había sido moldeado desde la incomprensión. Ese concepto lo cambiaba todo. Si la creación era consecuencia de un desequilibrio inicial, y si la sabiduría buscaba repararlo mediante la conciencia humana, entonces la historia de la humanidad dejaba de ser un registro de culpa para convertirse en un proceso de recuerdo. La chispa interior, escondida, silenciosa, resistente, sería el mapa secreto dejado dentro de cada persona. Un mapa doblado, sellado, que solo se revelaba en los momentos en que la superficie de la existencia comenzaba a resquebrajarse. El texto insinuaba que esa chispa habla a través del desconcierto, de la inquietud, del silencio profundo que a veces pesa sobre el alma. Cada sensación de extrañeza, cada intuición inexplicable, cada pregunta que desafía lo evidente, sería el intento de esa luz interior de moverse, de recordarse, de regresar al origen que la materia intentó aprisionar. Por eso el manuscrito permaneció escondido durante casi 2000 años. No porque fuera irrelevante, sino porque decía algo que no podía ser domesticado. Insinuaba que la realidad aceptada como estable es, en verdad, una construcción imperfecta, que el sufrimiento no es castigo, sino síntoma, que el alma humana no está perdida, sino cargando una memoria que aún no sabe descifrar. El jarro roto no reveló solo un documento antiguo, reveló una amenaza para la comodidad de las explicaciones fáciles. Reveló que el mundo quizá no sea un punto final, sino un intervalo. Un intervalo que solo cobra sentido cuando la chispa interior comienza a despertar. El desierto intentó enterrar esta historia y falló, porque algunas verdades no desaparecen, solo esperan a que alguien vuelva a encontrarlas. Entre las líneas del manuscrito surgía una figura inquietante, no un monstruo ni un antagonista clásico, sino algo mucho más perturbador, un creador que desconocía su propia origen. El texto lo describía como un artesano que moldeó el mundo con fuerza, pero sin comprensión. Creía ser absoluto porque no podía ver nada más allá de sí mismo. Y fue esa ceguera la que se convirtió en el fundamento silencioso de la realidad que conocemos. Ese artesano no era maligno por intención, era limitado por naturaleza. La creación que emergió de sus manos llevaba su marca: orden sin profundidad, estructura sin propósito, forma sin memoria. El mundo tomó forma como una réplica incompleta de algo mayor, sólido en apariencia, pero frágil en esencia. Cada capa de la realidad reflejaba esa limitación, como si el universo hubiera sido construido a partir de un molde quebrado. El manuscrito también describía las fuerzas que rodeaban a ese artesano. No eran demonios en el sentido tradicional, sino autoridades formadas a partir de la misma incomprensión. Eran ecos de la ceguera inicial, repitiendo patrones, reforzando una estructura que necesitaba parecer absoluta para ocultar su desequilibrio. Eran poderes que imitaban orden, pero que no tenían origen suficiente para sostenerla. Así, crearon sistemas que gobernaban por apariencia, nunca por verdad. Bajo ese dominio, la realidad se volvió estable solo en la superficie. Debajo de ella permanecía el vacío, un silencio que no se llenaba, un malestar que nunca desaparecía por completo. El manuscrito sugería que ese malestar universal no era falla humana, sino un síntoma del propio mundo.
Donde el artesano veía perfección, había carencia. Donde veía autoridad, había aislamiento. Donde veía plenitud, había ausencia. La humanidad nació dentro de esa estructura y por eso comparte tanta de su tensión. La inquietud profunda que acompaña al ser humano desde sus orígenes no es debilidad, sino vestigio. Vestigio de que el mundo en que vivimos no es el reflejo definitivo del origen, sino una etapa intermedia, un intento inacabado de imitar algo que el artesano no podía comprender. Esa idea aparecía en el manuscrito con claridad casi clínica. La imperfección no fue resultado de rebeldía, sino de ignorancia. Y por eso no podía corregirse mediante fuerza externa. La creación, moldeada por manos ciegas, solo podría restaurarse si recibía, desde dentro, una luz capaz de ver lo que el artesano no veía. Fue en este punto donde el texto comenzaba a cambiar de tono. La presencia de la sabiduría, oculta, silenciosa, atenta, surgía como respuesta, no para destruir al artesano, porque no era enemigo, sino para reparar las consecuencias de su incomprensión. El manuscrito dejaba implícito que combatir la oscuridad sería inútil. Era necesario iluminar la raíz del olvido. Así, la imperfección del mundo no era maldición, sino oportunidad. El vacío que atraviesa la experiencia humana no era castigo, sino indicio. Cada falla de la realidad, cada ruptura, cada sensación de insuficiencia se convertía, según el manuscrito, en un recordatorio involuntario del desequilibrio original. Y si el mundo nació en ceguera, solo a través de la visión, la verdadera visión, aquella que despierta desde dentro, podría comenzar a realinearse. La narrativa cerraba este trecho con una afirmación implícita y perturbadora. La creación no es estática. Espera el momento en que aquello que fue moldeado en la ausencia finalmente vuelva a encontrar la presencia que lo antecede. Si el manuscrito describía al artesano como el origen de la incompletitud, describía a la sabiduría como la respuesta. Ella no surgía como fuerza de confrontación, ni como una entidad triunfante descendiendo en gloria. Su acción era casi invisible, y justamente por eso, decisiva. Mientras el artesano moldeaba el mundo creyendo haber concluido su obra, la sabiduría observaba la fisura que se abría entre lo que había sido creado y lo que debería haber sido, y decidió intervenir no para destruir, sino para corregir. Su descenso, según el texto, no provocó alboroto, no hubo destellos ni manifestaciones extraordinarias. La sabiduría entró en la creación de la única manera capaz de atravesar una estructura construida en la ignorancia, silenciosamente. Era como si hubiera comprendido que cualquier gesto grandioso sería interpretado por el artesano como amenaza, reforzando aún más su ceguera. Por eso, su acción necesitó ser discreta. Una restauración que nacía antes dentro de la conciencia que dentro de la materia. La sabiduría descendió por compasión, no una compasión frágil o sentimental, sino una compasión estructural, de aquellas que ven donde comenzó el dolor y buscan reorientar la base. Ella veía que el artesano había creado un mundo funcional, pero vacío, organizado, pero desconectado del origen. Veía que los seres formados allí crecerían sin memoria, creyendo que el límite de la realidad era todo lo que existía. La intervención no necesitaba ser destructiva, sino reorientadora. Colocar dentro de la creación algo que recordara, algo que señalara, algo que resistiera al olvido. Así surgió la semilla interior, un fragmento silencioso depositado en el centro de la conciencia humana. No era energía, ni símbolo, ni metáfora, era testimonio,
un microcosmos del verdadero origen dejado dentro de un mundo moldeado sin visión. Esa semilla llevaba la función de iluminar desde dentro aquello que por fuera permanecía opaco. Y por eso fue colocada donde ningún poder imitativo pudiera alcanzarla. Según el manuscrito, esa semilla no actúa de manera repentina. Ella pulsa, vibra en momentos de silencio, de dolor profundo, de reconocimiento involuntario. No se manifiesta como respuesta inmediata, sino como intuición de que existe algo mayor de lo que la superficie permite ver. Cada inquietud humana, cada búsqueda, cada pregunta, cada sensación de desajuste, sería el efecto de esa semilla intentando alcanzar la conciencia. La sabiduría sabía que, para restaurar una creación ciega, era necesario introducir visión donde el artesano solo había colocado forma, y para eso escogió el lugar más vulnerable y, paradójicamente, el más resistente, el interior humano. La semilla se convirtió en parte de la propia estructura de la experiencia, no como intrusa, sino como recuerdo. Ese recuerdo, sin embargo, no era claro. Era una memoria dormida que necesitaba ser despertada. Y aquí el manuscrito se acerca a lo más inquietante de la condición humana, la sensación constante de que falta algo, de que existe un origen que no podemos nombrar, de que la vida toca un límite que no puede explicar. El texto interpreta esa sensación no como debilidad, sino como llamado, un llamado que no viene del mundo, sino desde dentro. La sabiduría no corrigió la creación retirando al artesano del control. La corrigió introduciendo en el corazón de la criatura un punto de retorno, una especie de brújula espiritual que jamás se alinea con el mundo visible, porque no nació de él. Apunta hacia algo anterior, algo que el artesano desconocía. Y es justamente ese desconocimiento lo que convierte a la semilla en la clave de la restauración. Con esto, el manuscrito deja implícito que el ser humano lleva una trayectoria doble: vivir en un mundo moldeado por la ceguera y al mismo tiempo cargar dentro de sí la memoria depositada por la sabiduría. Entre esas dos fuerzas, forma y recuerdo, límite y profundidad, nace el drama espiritual de la humanidad. Y la sabiduría sabía que, tarde o temprano, esa tensión despertaría. Todo descenso silencioso está destinado a un despertar inevitable. Si la sabiduría descendió para plantar memoria, el artesano respondió construyendo olvido. Era inevitable. El manuscrito describía esa reacción no como una guerra abierta, sino como la defensa instintiva de alguien que presintió, sin comprender, que había algo dentro de la creación que no provenía de sus manos. No sabía qué era la semilla interior, solo que no podía controlarla. Y todo aquello que no podía gobernar necesitaba ocultarlo. La respuesta vino en forma de una estructura que el texto llamaba el velo. No era una barrera física, ni mágica, ni material. Era perceptiva. El velo funcionaba como una capa sobre la conciencia, una niebla que borraba la profundidad y dejaba visible solo la superficie. Era como mirar un lago sin percibir jamás la existencia del fondo. La realidad parecía completa, incluso cuando le faltaba su parte más esencial. Ese velo comenzó a manifestarse en todas las dimensiones de la existencia humana. Hacía que la vida pareciera encerrada en sus límites. Hacía que el sufrimiento pareciera definitivo. Hacía que la materia pareciera absoluta. Y, sobre todo, hacía que la conciencia creyera que su origen estaba afuera, nunca dentro. La telaraña del olvido perpetuaba la ilusión de que todo lo que el ser humano buscaba debía encontrarse más allá de sí mismo, y nunca en el lugar donde reposaba la semilla interior.
El texto decía que esta telaraña era reforzada por sistemas creados para sostener la apariencia de orden, estructuras de autoridad, patrones sociales, narrativas repetidas generación tras generación. Nada de ello era por sí mismo maligno, pero todo cargaba la misma función: mantener la conciencia distraída de la profundidad. La telaraña no actuaba destruyendo, actuaba desviando, actuaba llenando el mundo de ruidos para que el silencio, el único lugar donde la semilla podía ser oída, fuese olvidado. El artesano y sus autoridades imitativas reforzaban continuamente esa construcción. No temían a la humanidad por su fuerza, sino por su potencial. Si una sola conciencia humana atravesara el velo y percibiera la semilla depositada por la sabiduría, toda la estructura de imitación perdería sentido. Y las estructuras que se sostienen por apariencia no sobreviven cuando se enfrentan con la verdad. Por eso, la telaraña del olvido se volvió tan refinada. No necesitaba impedir el recuerdo, solo retrasarlo. Bastaba con ocupar la mente con el peso del día a día, con los miedos que paralizan, con los deseos que prometen llenar pero nunca sacian. Bastaba con crear un mundo donde lo superficial pareciera suficiente, donde lo profundo fuera considerado delirio, donde la búsqueda del origen fuese sustituida por la búsqueda de distracciones. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, el manuscrito afirmaba que el velo nunca fue perfecto. Podía debilitarse, podía romperse, y sus fallas surgían siempre en los mismos lugares: en el dolor intenso, en la pérdida que desmonta las ilusiones, en la experiencia del silencio absoluto, en esa sensación misteriosa de que el alma intenta decir algo que la mente no logra traducir. El velo temblaba en los momentos en que la vida se volvía demasiado grande para caber en la superficie. Esas grietas eran la prueba de que la semilla interior seguía activa. Era ella la que impulsaba al ser humano hacia la inquietud, la que generaba preguntas que el mundo no sabía responder, la que creaba esa sensación de que existe algo detrás de las apariencias, no como fantasía, sino como memoria olvidada. El manuscrito era claro: la lucha central de la humanidad no es entre el bien y el mal, ni entre la luz y las tinieblas, sino entre recuerdo y olvido. La sabiduría depositó la chispa, el artesano tejió el velo, y es en el intervalo entre esos dos movimientos donde se desarrolla el drama humano. El velo es fuerte porque se apoya en el hábito, pero la semilla es más fuerte porque se apoya en el origen. Y, tarde o temprano, aquello que proviene del origen vuelve a moverse. El manuscrito afirmaba que la primera grieta en el velo no nace de la fuerza, sino de la inquietud. La semilla interior no se revela con estruendo. Comienza como una molestia discreta, una sensación de que algo no encaja del todo en la superficie de la existencia. Es un desplazamiento casi imperceptible, como si el alma respirara hondo por primera vez después de un largo olvido. Ese despertar no ilumina de inmediato, desestabiliza. Según el texto, todo despertar comienza en la fractura, en el dolor que rompe rutinas, en el silencio que expone el vacío, en la pérdida que desmonta certezas. No porque el dolor sea sagrado, sino porque vuelve imposible sostener ilusiones. Donde la vida pierde sus capas artificiales, la semilla encuentra espacio para latir, y cuando late, la realidad cambia de textura. Aquello que antes parecía sólido comienza a mostrar grietas. Lo que parecía absoluto empieza a sentirse insuficiente. El manuscrito describe esta fase como un llamado sin voz. Nada externo cambia, pero la mirada cambia.
La persona empieza a percibir significado donde antes veía solo azar. Comienza a notar que ciertos impulsos internos no son deseos, sino recuerdos. Las intuiciones se vuelven frecuentes, las preguntas inevitables, y la sensación de desplazamiento, antes incómoda, gana profundidad. Ya no es debilidad, es señal. Es entonces cuando la telaraña del olvido pierde eficacia, no porque desaparezca, sino porque ya no convence. El alma que despierta siente el peso del mundo, pero reconoce que ese peso no es absoluto. Hay algo detrás de él, algo que se mueve en dirección contraria. Un llamado hacia adentro, nunca hacia afuera. En esta etapa, la conciencia se convierte en territorio de conflicto. De un lado, el velo insistiendo en mantener todo superficial. Del otro, la semilla interior insistiendo en revelar profundidad. Y el manuscrito afirma que, siempre que surge esa tensión, la ventaja es de la semilla. Porque el velo se sostiene en la repetición. La memoria se sostiene en el origen. Despertar, entonces, no es recibir una revelación completa, sino reconocer la existencia de algo que siempre estuvo allí. Es el inicio de un retorno que no se realiza con pasos, sino con percepción. La creación pudo haber nacido de la ceguera, pero el recuerdo nace siempre de la luz. El manuscrito afirmaba que ningún retorno comienza en el mundo exterior. No hay portales, señales en los cielos, ni rupturas visibles. El proceso es interno, silencioso, casi imperceptible, y aún así capaz de cambiarlo todo. La semilla depositada por la sabiduría no despierta para conducir al ser humano fuera de la creación, sino para permitirle ver a través de ella. El verdadero retorno no es huida, es percepción. Según el texto, cuando la memoria comienza a moverse, la realidad no se deshace, pero pierde el poder de definir por completo lo que el individuo es. El mundo moldeado por la ceguera sigue existiendo, pero deja de ser absoluto. La persona comienza a ver que sus dolores no la disminuyen, revelan profundidad. Que sus límites no son derrotas, son fronteras que deben cruzarse, y que la ausencia que siempre pareció castigo era en verdad invitación. El retorno es gradual, no ocurre en visiones grandiosas, sino en sutiles realineamientos. La disposición a escuchar el silencio, el impulso de cuestionar lo obvio, la capacidad de percibir belleza donde antes solo había rutina. Cada movimiento interno revela otro fragmento del origen. Cada destello de lucidez debilita la telaraña del olvido. La persona empieza a reconocer un patrón que el manuscrito describe como luz que se recuerda. El texto afirmaba que, cuando la conciencia reconoce su propia profundidad, el artesano pierde poder. No porque sea confrontado, sino porque la ilusión que lo sostiene deja de ser suficiente. La creación no se vuelve contra su creador, simplemente deja de necesitarlo. Y, en ese momento, ocurre lo que el manuscrito llama ascensión interior. No una elevación fuera del mundo, sino la restauración de una percepción que el mundo intentó borrar. La sabiduría, que antes descendió para plantar memoria, ahora asciende a través de quienes despiertan. El retorno, por lo tanto, no es movimiento geográfico ni espiritual, es reconocimiento. El ser humano se ve a sí mismo no como criatura perdida, sino como portador de la chispa destinada a restaurar aquello que nació incompleto. El fin del olvido no es gloria, es claridad, y la claridad, una vez alcanzada, no puede ser arrebatada. El manuscrito no describía una caída, sino un camino. La semilla interior, colocada en silencio, despierta cuando el velo se quiebra desde dentro. Y cada conciencia que recuerda deshace un fragmento de la antigua ceguera. El retorno no ocurre en los cielos,
sino en la percepción. Porque la creación puede haber nacido incompleta, pero el recuerdo nunca lo estuvo.